Carta sobre el avivamiento número 3. Charles G. Finney. A todos los amigos y especialmente a todos los ministros de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, ya he dado a entender que no se han tomado suficientes esfuerzos para examinar el corazón y detectar y exponer completamente la depravación del pecador, a fin de hacerle ver la necesidad del remedio del Evangelio. Si no me equivoco, en muchos casos se ha cometido un error al instar a los pecadores a la sumisión antes de que estén preparados para comprender lo que es la verdadera sumisión. Se les ha instado a arrepentirse antes de haber comprendido realmente la naturaleza y el mérito del pecado, a creer, antes de haber comprendido su necesidad de Cristo, a resolver servir a Dios antes de haber comprendido en absoluto lo que es el servicio de Dios. Se les ha presionado para que se decidan a entrar inmediatamente en el servicio de Dios, y se les ha enseñado que solo necesitaban tomar la resolución de obedecer al Señor. Por lo tanto, su religión, después de todo, ha sido solo una religión de resoluciones, en lugar de una religión de fe y amor, y de un corazón quebrantado. En resumen, me parece que en muchos casos la verdadera idea de lo que constituye la religión pura no se ha desarrollado en la mente, y que en consecuencia las conversiones espurias han sido angustiosamente numerosas. Me ha sorprendido cada vez más de año en año descubrir cuán numerosos son los profesores de religión que manifiestamente no tienen en mente la verdadera idea de la religión pura. Parece que en muchos casos la idea de que el amor es la esencia y la totalidad de la religión se deja casi, si no completamente, fuera de la vista. Parece haber dos extremos hacia los cuales diferentes clases de personas han estado continuamente acercándose. Estos extremos son el antinomianismo por un lado, y el legalismo por el otro, ambos manifiestamente a un nivel de distancia igual de la verdadera idea de la religión. La religión del legalista es una religión de resoluciones. Resuelve servir al Señor, toma una decisión, como él dice. Tiene la idea de que servir al Señor es ir a trabajar, orar en familia, asistir a las reuniones, visitar, hablar, andar de un lado a otro, y hacer la obra del Señor, como él la llama, y esto con un espíritu perfectamente legalista, sin nada de ese amor, amabilidad, mansedumbre, paciencia y esos frutos del espíritu que caracterizan al verdadero cristianismo. Se excita fácilmente, pero después de todo, no tiene la raíz del asunto en él, y se las arregla para mantener lo que él llama su trabajo para Dios solo durante una reunión prolongada. Probablemente 3 meses del año es el máximo alcance de su piedad. En muchos casos, probablemente, no llega ni a la mitad de eso. Ahora bien, la dificultad en este caso es que el individuo no tiene la raíz del asunto en él. La fuente del gran abismo del egoísmo no ha sido quebrada. Nunca ha sido completamente convencido de pecado por el Espíritu Santo. Sus convicciones de pecado han sido poco más que esas afirmaciones naturales y necesarias de su propia mente bajo una clara exposición de la verdad por parte del predicador sin ninguna iluminación sobrenatural por parte del Espíritu de Dios. En consecuencia, todas sus ideas sobre Dios, sobre el pecado, sobre su propia culpa y merecimiento del castigo, sobre su necesidad de un Salvador, sobre la necesidad de ser salvo de sus pecados. En resumen, cada idea fundamental de la religión cristiana es aprehendida por él con muy poca claridad. Su mente está oscura, su corazón está duro. Nunca ha sido despojado de su autosuficiencia y su justicia propia, en consecuencia, nunca ha conocido a Cristo, el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, ni el ser hecho semejante a él en su muerte, ni siquiera tiene una idea de lo que significan estas cosas. Sabe poco de Cristo más que el nombre y una idea oscura de su obra y relaciones mediadoras. Nunca ha sido muerto por la ley, ni se ha encontrado a sí mismo como un pecador muerto, condenado y perdido. Y, en consecuencia, muerto a toda tendencia hacia Dios. No tiene conciencia profunda de mantener la relación de un proscrito y un criminal condenado con el gobierno de Dios, y de estar muerto a toda esperanza en sí mismo o en cualquier otra criatura. En resumen, en lugar de ver sus necesidades, su verdadero carácter y relaciones, sus puntos de vista sobre todas estas cosas son tan excesivamente superficiales, que no ha comprendido ni comprende la necesidad y la naturaleza de la salvación del Evangelio. Va por ahí trabajando para Dios tal como serviría a un hombre por un salario, y en el mismo sentido. Su religión no es la de la benevolencia desinteresada y universal, sino que se decide a servir a Dios, tal como se decidiría en cualquier asunto de trueque, o a prestar un servicio a cualquier otra persona, por valor recibido o por recibir. Esta clase de conversos se puede distinguir generalmente por las siguientes características, entre otras. 1. Hay una manifiesta falta de mansedumbre, humildad y modestia de espíritu en su religión. El hecho es que nunca han sido humillados ni quebrantados, y en consecuencia no exhiben este estado mental. Su conducta, conversación, comportamiento, sus oraciones y exhortaciones, todo huele a un espíritu de justicia propia.
2. Hay una manifiesta falta de amor en su religión. En otras palabras, su religión no es amor. La manera en que hablan de los antiguos profesantes de religión, de los cristianos y ministros, y en verdad de todas las clases, demuestra que la ley de la bondad y el amor no está en sus corazones y, en consecuencia, no está en sus lenguas. No son sensibles a la reputación de los demás, no son considerados con sus sentimientos, no son sensibles a sus intereses, no son gentiles, amables y corteses como quienes están impulsados por el amor. Obsérvenlos y verán que su religión carece de los atributos establecidos por Pablo en 1 Corintios 13. No tiene ese amor sufrido y benigno, que no tiene envidia, que no es jactancioso, que no se envanece, que no hace nada indebido, que no piensa mal, que no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Esta religión, que todo lo sufre, cree, espera y soporta, no es la de ellos. 3. Otra característica obvia en esta clase de conversos es que hay muy poco de Cristo en su religión. Manifestarán en su conversación, oraciones y de muchas maneras que no se han vaciado de sí mismos y llenado de Cristo. Otra característica será que no son estudiantes de la Biblia. Después de todo, no disfrutan ni estudian profundamente la Biblia. El hecho es que la entienden muy ligeramente. No han sido tan sometidos que el lenguaje de los escritores inspirados sea el lenguaje natural de su propia experiencia. Este es el secreto de que no la entiendan, la amen y la examinen. Nadie entiende y ama realmente su Biblia hasta que tiene una experiencia que concuerda con el lenguaje de la Biblia, y solo cuando su experiencia concuerda con la del escritor inspirado, la Biblia se vuelve inteligible y profundamente interesante para él. He observado que hay muchos profesores que ni saben ni se preocupan mucho por sus Biblias. Incluso hay algunos predicadores jóvenes, o predicadores profesos, que no saben casi nada acerca de sus Biblias, y que de hecho leen otras cosas 10 veces más de lo que leen el libro de Dios. Un gran número de conversos profesos saben perfectamente, y aquellos que los conocen bien también deben saber, que están muy poco interesados en sus Biblias. Ahora bien, todo esto demuestra de manera concluyente que su religión no es la religión bíblica, que no están sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Su hermano, Charles G. Finney.